Hoy en La Mudanza, los grandes ausentes de la reforma energética. ¿El silencio de AMLO se dio a cambio de Morena? ¿Qué sigue en materia energética? En el estudio, Francisco Labastida. Y en el circo del poder, los bailarines azules. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Como todos saben, luego de 20 meses la reforma energética pues ya es una realidad. Sin embargo, pocos han hablado de los grandes ausentes en esta reforma. ¿Quiénes son y dónde están estos ausentes? Bueno, el primero que nunca apareció fue el ciudadano de a pie, de quien se dijeron muchas cosas. Por ejemplo, nunca vimos a las grandes multitudes volcadas en las calles y las protestas pues contra la reforma en plazas y el Zócalo. Tampoco vimos a los partidos de la llamada izquierda esgrimiendo los grandes argumentos contra la reforma, pero sobre todo nunca apareció el dueño de Morena. No apareció el señor Andrés Manuel López Obrador, quien durante años se esgrimió el espantajo de la revuelta social si tocaban Pemex. Y a la hora buena, pues López Obrador prefirió el silencio. ¿Por qué el silencio? Aquí creemos que López Obrador se quedó callado porque, pues mire, habría aceptado pues callar a cambio del acta de nacimiento de Morena. Y podrá decir misa el 2 veces candidato presidencial, pero lo cierto es que el señor López no apareció a la hora buena. Por lo pronto, pues es mucho lo que viene, lo que debe hacer el gobierno y los colaboradores del presidente en materia energética. Y precisamente, pues para hablar de todos estos temas, esta noche nos acompaña Francisco Labastida Ochoa. Usted lo conoce muy bien, ex candidato presidencial, ex secretario de Gobernación, ex secretario de Energía y muchos otros cargos. Francisco, bienvenido, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación, Ricardo. Al contrario, gracias. Siempre no solo es un placer, sino un honor poder conversar contigo y con tu auditorio. Gracias, Francisco. ¿Histórica o no la reforma energética? Sí, yo diría que es un parteaguas. Es la reforma más importante quizás en 75 años, desde el 38 o desde la Constitución del 17. Es sin lugar a dudas una de las reformas o la reforma más importante en varias décadas. Le abre enormes posibilidades al país y obliga a hacer una gran cantidad de cosas para que esta reforma, este piso, estos cimientos funcionen. Se había dicho durante años, tú lo viviste en la reforma de 2008, que si se tocaba Pemex, las multitudes saldrían a la calle, tomarían plazas y el Zócalo, etcétera. No ocurrió nada de ello. ¿Por qué? Bueno, yo creo que la pregunta es ¿por qué no decidió actuar Andrés Manuel López Obrador? En la reforma del 2008, que fue mucho más suave, tomó primero Jicotencal, las oficinas de Jicotencal del Senado. Nos tuvimos que salir de ahí, del Senado, e irnos al edificio de Reforma, y se fue al edificio de Reforma también, con un grupo de unas 2,000 o 3,000 personas, con una reforma mucho más light que esta que se realizó. Entonces la pregunta es ¿por qué no en esta respondió? Ocasión no. Es por el interés en que naciera el partido, porque al final de cuentas no se vendió ni Pemex, ni CFE, ni se perdió la soberanía sobre el petróleo. Es una mezcla de ambas cosas. Obviamente extraña, a mí me extraña, a ti también. Y tú lo empezaste a decir, que no haya entrado a protestar como se esperaba. Ahora, el gran argumento de las izquierdas es se va a vender Pemex, se va a entregar el patrimonio nacional, etcétera. No ocurrió tampoco nada de esto que habían planteado. ¿Esto desinfló la protesta o por qué hay mucha gente que sigue pensando o teniendo dudas? A ver, me parece que se urdieron y se dijeron muchas cosas que son falsas, que la realidad no las apoya. Es decir, ni se vendió Pemex, ni CFE, ni se privatizó. Es más,
de los campos petroleros que Pemex manejaba, le dejaron el 83%, y Pemex dijo, estos 17 no tengo dinero para explotarlos, porque Pemex tiene problemas financieros, como todos sabemos, muy serios, lo que implicaba el riesgo de que los servicios públicos del país entraran en quiebra. Bueno, le dejan el 83% y le dejan una parte importante del área del futuro crecimiento. Esto es lo que se conoce como la ronda cero. Es lo que se conoce como la ronda cero, y se le asigna, no entra a concursar, se le asigna a Pemex para que Pemex lo explote. O sea, la capacidad de producción de Pemex que antes tenía, la sigue manteniendo. Ahora, la alianza de Pemex con otras empresas, ¿cómo se va a hacer y cómo van a participar las otras empresas en el resto de los campos que no tiene prioridad Pemex? Tiene que concursar Pemex, se busca una alianza, pero esa alianza se define en función de los mejores términos que las empresas ofrezcan. Lo resuelve la Comisión Nacional de Hidrocarburos, hay una subasta, una licitación, y entonces dicen, oye, yo ofrezco invertir más, ofrezco sacar más petróleo, ofrezco un mayor porcentaje para el Estado y para la atención de las necesidades públicas, y es en función de esto, que por cierto, se va a publicar en Internet, contrato por contrato, se va a poder ver en Internet cuánto se pagó, cuánto le van a pagar al Estado, cuánto van a recibir las empresas, etcétera, etcétera. O sea, va a haber mucha información abierta, va a haber mucha transparencia. Ahora, ¿cómo va a ser, por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Gas Natural? En estos 10 puntos que dio a conocer el presidente, que parece que son, digamos, pues poner a caminar rápidamente, sí, lo más rápido que se pueda, la industria energética. En automovilismo diría, le metió segunda al carro. Segunda al carro, exactamente. Sí, para meterle un buen acelerador. Primero, ¿por qué la urgencia? Y después los detalles. Me parece totalmente comprensible y estoy totalmente de acuerdo con la urgencia. ¿Por qué? Porque la producción petrolera de Pemex viene cayendo. Hoy la producción petrolera de Pemex, la verdad, es de menos de 2.400.000, porque desde el 2010 empezaron a contabilizar agua dentro del crudo que entregaban. Bueno, resulta que hay más de 100.000 barriles que están faltando. Eso es lo cierto. Esa caída en la producción petrolera y la alta tasa impositiva que Pemex estaba pagando hizo que Pemex quebrara. Perdía cerca de 100.000 millones de pesos por año, debía mucho más dinero que su patrimonio, y en consecuencia teníamos el riesgo de una grave crisis. Una crisis muy seria, porque México no es como los países árabes, en donde el dinero del petróleo lo utilizan las familias reales para comprarse aviones, barcos o lo que sea. Aquí el dinero en México se utiliza para atender educación, salud, seguridad pública, pagarle al ejército, a los policías, en los 3 niveles de gobierno. Entonces, es urgente detener la caída de la producción petrolera, y para detener la caída de la producción petrolera son estos 10 pasos. Claro. Ahora, ¿cuál es el perfil que deberán cubrir los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía? Fundamentalmente capacidad profesional e independencia de criterio. ¿Cuál va a ser su función? Ellos van a revisar qué cosa. Bueno, van a decidir cosas tan importantes como a quién le asignan un bloque. Digamos, se pone en licitación un bloque, dicen aquí hay, según los estudios de tercera dimensión en alta resolución, aquí hay posibilidad de que haya petróleo a tal profundidad y tal volumen de petróleo. Entonces lo pongo en licitación, en concurso. Entran las empresas privadas a competir y entra Pemex también a competir. Y ahí Pemex puede entrar solo o puede entrar en alianza con alguna compañía. Nada más que la alianza con la compañía, es decir, quién se lleva el concurso, primero lo decide la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y con quién se alía Pemex, también lo decide la Comisión Nacional de Hidrocarburos.
Dice, el que tiene la mejor tecnología para este yacimiento es esta compañía. Entonces yo elijo que entre en esta compañía. Y ahí yo diría, lo que hay que hacer es abrir un poco las reglas de admisión para que entren empresas mexicanas. Lo cierto es que en México solo ha habido una compañía petrolera, que es Pemex. Pemex. Bueno, tenemos que formar empresas mexicanas, porque si no vamos a estar igual que los bancos. Los bancos están nada más, los grandes bancos, excepción hecha de Banorte, en control de países de otros, del exterior. Vamos, si nos permites, a una pausa, Francisco Labastida. No se vaya, tenemos mucho más todavía sobre estos temas. Volvemos. Vivimos en el mismo lugar. El Distrito Federal es la zona más afectada por los rayos ultravioleta. Y la información nos muestra el acontecer de nuestra ciudad. Un incendio consumió 10 departamentos de una unidad habitacional de Iztapalapa. Noticias NDF, lunes a viernes 1:30 de la tarde, Foro TV. Cuidar de mí sin descuidarlos a ellos. Tener una buena guía para ir a los mejores lugares. Saber si la hora vale mi tiempo y mi dinero. Para mí eso es lo importante. ¿Y lo encuentro? En Foro TV. Foro TV, aquí nos vemos. La tecnología nos ayuda a conocer más sobre nosotros mismos. Desarrollaron unos mini robots biológicos potenciados por células musculares. Por ello, debemos comprenderla y usarla con responsabilidad. En los últimos 7 años, México ha triplicado la producción de basura electrónica. Fractal, lunes a viernes 4 de la tarde, Foro TV. México es más que una palabra, es la suma de lo que hacemos cada uno de nosotros. De todos los que vivimos en este gran país. Es momento de actuar. Necesitamos sumarle a México nuestro talento y nuestra fuerza para lograr un mejor presente. Sumarse es construir, fortalecer, mirar adelante y saber que juntos haremos posible lo que nunca lograríamos solos. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral, INE. Broso te informa con energía cada mañana. Y desde hace más de 5 años se han denunciado delitos como trata de personas. Aunque a veces se entusiasme más de la cuenta. Perdóname, pero es la pasión que me hace escupir. El Mañanero, lunes a viernes 6:30 de la mañana, Foro TV. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con Francisco Labastida Ochoa y el tema, pues los 10 puntos o las 10 acciones que presentó el presidente Enrique Peña Nieto durante la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética. Francisco, antes de continuar con estos 10 puntos, un tema que sigue siendo la gran interrogante, la gran duda de gran parte de los mexicanos. ¿Va a bajar el precio de la gasolina, de la energía eléctrica, del gas, sí o no? A ver, del gas y de la electricidad yo creo que sí. De la gasolina es probable que sí, y déjame tratar de sustentarlo. Sí. El principal insumo, el principal costo de la generación de energía eléctrica es la energía que utilizan, el gas, el diésel, el combustóleo para generar electricidad. Bueno, da la casualidad de que el gas vale menos de la 1/4 parte de lo que vale el diésel y el combustóleo. Se estima que CFE se ahorraría del orden de 6,000 millones de dólares si deja de utilizar, y además deja de contaminar o contamina mucho menos, si deja de utilizar diésel y combustóleo por gas. Para acelerar este proceso, el lunes está convocando la Secretaría de Energía y CFE al anuncio de 18 redes de ductos que van a importar gas de Estados Unidos que le está sobrando para abastecer a las plantas de la CFE. Si bajan 6,000 millones de dólares los costos de CFE, eso quiere decir que se ahorra 78,000 millones de pesos. Bueno, CFE perdió del orden de 40,000 millones el año pasado. Bueno. Pasa de números negros, de números rojos a números negros.
Ese es el gran cambio. El segundo cambio va a tener que venir por el combate al robo de energía eléctrica, y el tercero por una mayor eficiencia en el manejo de la empresa. Va a tener competencia y entonces se va a obligar a tener que a ser más eficiente. Claro. Yo creo que eso nos va a llevar a tener energía más barata, pero me parece de elemental honestidad intelectual decir que esos ductos van a tardar 2 años o 2 años y medio en construirse. O sea, no va a ser de inmediato, va a llevar tiempo. Así es. Y tampoco es una vara mágica. Parte de lo que en mi opinión fue un error de comunicación es no advertirle a la gente que no se daba de inmediato, claro, sino que toma tiempo en realizarse. Pero para meterle velocidad, por eso te digo que me gusta mucho lo que hace el presidente, dice, a ver, echan a andar todo esto, ¿eh? Y ya. Entonces, el lunes hay la sesión para echar a andar la licitación de los 18 gasoductos, con ello reducir los costos. Y déjame entrar al segundo tema. El gas natural vale menos de la 1/4 parte también del gas que llevan en cilindros. Entonces, cuando se establezcan, cuando haya redes de ducto de gas natural y la señora le dé vuelta la llave del gas o funcione el calentador, vas a ver que le cuesta la 1/4 parte de lo que hoy está pagando. Magnífico. Ahora, hay una parte de estos 10 puntos que es el programa estratégico para la formación de recursos humanos en materia de hidrocarburos. Me parece que esto es clave para el futuro, sobre todo el desarrollo educativo y demás en México. Sin duda alguna. Menciono solamente que esto ya había salido en la reforma del 2008 y la Secretaría de Hacienda le cerró la llave al CONACYT para que no pudiera ejercer el programa. Entonces, del fondo destinado a investigación y a formación de recursos humanos de alta calidad, hay 20 y tantos mil millones guardados en CONACYT. O sea, ya tendríamos ahorita por lo menos en por supuesto, formación a estos cuadros, ¿no? Y hubiéramos hecho una investigación que le urge al país. ¿Por qué estas cosas, Francisco? Yo creo que porque la Secretaría de Hacienda ha tenido históricamente un papel excesivamente controlador. Yo creo que por necesidades también del presupuesto. Ya no va a tener Hacienda este papel controlador. Sacan a CFE y a Pemex del control presupuestal. O sea, no va a pasar por el control presupuestal. No le va a tener que autorizar Hacienda los proyectos y en qué gasta. Obviamente le tiene que autorizar, hay un control indirecto, el volumen de crédito que toma. Pero me parece que es un avance fundamental. Claro. Lo tratamos de obtener en el 2008. No accedió el gobierno y tan no accedió que inclusive los recursos que le dimos al CONACYT y que le dimos a la Comisión Nacional de Hidrocarburos por ley, en la Ley de Ingresos, en la Ley Federal de Derechos, no se los dieron. Bueno. Violación concreta de la ley. Claro, sí, de la propia Constitución, ¿no? No, de la ley, más bien de la Ley Federal de Derechos. De Derechos. A ver, ya se aprobó la reforma constitucional en materia energética, se aprobaron las leyes reglamentarias, las promulgó el presidente, y en los 10 puntos habló pues de lo que son los reglamentos. ¿Qué es esto para que la gente lo entienda? El reglamento es la traducción en un contrato, por decirlo de alguna manera, en un contrato de cómo se van a hacer, digamos, las adjudicaciones. Sale la Comisión Nacional de Hidrocarburos a partir de hoy, 14 de agosto, entra a platicar con las empresas privadas y también con Pemex y empieza a recibir retroalimentación para conformar y terminar y hacer bien los modelos de contratos y sacar los estatutos correspondientes. Eso se va a hacer en noviembre, en los primeros días de noviembre. Me parece razonable que se tomen cerca de 3 meses en armarlo bien y tener buenos documentos. Esos estatutos son, al final de cuentas, el documento que permite que las cosas funcionen bien o mal. Claro. Sí, tiene que tener
la Comisión Nacional de Hidrocarburos un reglamento, un estatuto que diga cómo le doy prioridad o cómo asigno y beneficio a una empresa en un contrato. En función de lo que va a invertir, claro, en función de lo que está pagando, en función del número de barriles que va a producir, en función del número de barriles de exploración. ¿Cómo se los doy? ¿Qué punto le doy a esa calificación? Sí. Esos puntos finos son los que definen el éxito o el fracaso. Excelente. Ahora, ¿a qué se refirió el presidente cuando dijo necesitamos reestructurar el Instituto Mexicano y modernizar el Instituto Mexicano del Petróleo? ¿Qué quiere decir? Con pena, pero al Instituto Mexicano del Petróleo lo deformó el presupuesto. Déjame tratar de explicar. Sí. No le daban dinero para investigación, entonces no tenía para mantenerse el Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, para tener dinero el Instituto Mexicano del Petróleo, lo que hacía Pemex es que le decía, oye, voy a realizar un seminario, una asamblea en Veracruz, voy a festejar el 18 de marzo, por decir algo. Tú encárgate de organizar todo, y como eres empresa pública, no tienes que entrar en concurso. Entonces, le daba la organización de un evento al Instituto Mexicano del Petróleo. Oye, tengo que darle clases de inglés a las secretarias, porque no conocen bien inglés. Bueno, ¿por qué no te encargas de darles clases de inglés a las secretarias? De inglés. Y yo te pago. Y entonces el Instituto Mexicano del Petróleo fue cambiando paulatinamente de un instituto de investigación a las academias Vázquez. Qué horror, es terrible. Dime una cosa, Francisco, tú le sabes bien a este negocio. Yo casi no conozco el tema, pero de pronto me empecé a dar cuenta que muchas empresas, en los días estos últimos, empezaron a prepararse para participar en lo que parece ser un boom en el asunto de la participación privada en el asunto de la energía. ¿Realmente hay expectativa en el mundo y en México por lo que va a significar la apertura energética en México? Sí, sí por lo que toca la ronda 1, sí por la migración de Pemex de la ronda 0 a la ronda 1 con el propósito de pagar menos impuestos. Y yo te diría que hay un campo no suficientemente explorado en México, en donde tenemos un enorme potencial. ¿A qué me refiero? México en general ha sacado de todo el petróleo que hemos encontrado en el país en más de 100 años, del orden del 22% del petróleo. En algunos lados en Cantarell 38%, en los campos normales 25%, en Chicontepec 1%. O sea, todavía hay mucho que sacar. Hay mucho que sacar, a eso quiero llegar. Los noruegos, en el yacimiento de Ekofisk, donde sale el crudo Brent, que es uno de los crudos marcadores, que había caído de 300,000 barriles a 40,000 barriles, lo volvieron a levantar a 100 y tantos mil barriles con tecnología moderna, que es la que necesitamos urgentemente. Entonces, tenemos ahí en la entrada de los y en la asociación de Pemex con empresas que tengan tecnología de punta, la posibilidad de sacar otro tanto del todo el petróleo que hemos sacado. No, bueno, es impresionante. Entonces sí hay la expectativa internacional y nacional. Sí, déjame agregar otro dato. Sí. Se calcula que de los 4 millones de kilómetros cuadrados, tanto del territorio nacional como del mar, más o menos unos 750,000 kilómetros cuadrados tienen potencial petrolero. De esos 750,000 kilómetros cuadrados, solo 200,000 han sido estudiados. Uy. Entonces nos quedan 500,000 por ser estudiados. De los 200,000 que se estudiaron con las tecnologías de 1950 o 60 o 20, en donde le colocabas un bombillito de dinamita en el suelo, tronaba, ponías un sonar y tomaba el sonido. Hoy le aplican a la Tierra una especie de resonancia magnética, una tomografía,
y le ven hasta el kilómetro 7 o 10 qué hay abajo. Maravilloso. Se nos termina Déjame el tiempo. poner un ejemplo y nada más comentarte con un ejemplo del caso. Hay un campo que se llama 5 Presidentes. Sí. Se empezó a explotar en el 60. Un solo yacimiento estaban explotando. Metieron la tecnología moderna y se encontraron 28 campos productores. No, bueno, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Muy rápido, en medio minuto. Nos van a comer vivos, dijo un gobernador de la frontera de Estados Unidos. ¿Cierto o no? Nos van a comer vivos las grandes empresas. Sí, fue el gobernador de California, porque a California se la comió viva Enron. Porque Enron no tenía controles, entonces elevó los precios y le costó al Estado del orden de 20,000 millones de dólares. Pero no estamos saliendo nosotros con los errores de reglamentación de Enron ni los errores que se han cometido en otros países. Tú le dices a la gente que es buena o mala la reforma en términos generales, del 1 al 10, ¿cómo la calificas? Diría que cuando menos 9. ¿9? Sí. Es una gran reforma entonces. Sí, es una gran reforma. De gran calado, de gran profundidad y razonablemente bien hecha. Muy bien, Francisco Labastida, desafortunadamente el tiempo se nos terminó, te aprecio y te agradezco. Al contrario, muchas gracias. ¿Qué le parece? Sin duda una conversación que nos deja mucho para entender y para pues alejar dudas sobre el asunto energético. No se vaya, todavía tenemos más, volvemos. Aquí se las opiniones. Es importante distinguir lo que puede ser bueno para la empresa de lo que pueda ser bueno para los trabajadores. Me queda claro que a veces algo puede ser bueno para ambos. Está esa descripción al mismo tiempo seductorcísima y perturbadora que hacía Bataille del sexo femenino como una orquídea rosa y negra. Foro TV, aquí nos vemos. Las noticias más importantes del día están en el noticiero con Joaquín López Dóriga. Lunes a viernes, 10:30 de la noche, por XCW Televisión. Un informativo con pensamientos muy profundos. Estaba yo en una introspección con unos cacahuates. Y una manera de ver la diversión con mucha filosofía. Y ya llegó el reporñero. Ya llegó porque estaba aquí, pero no estaba. Matutino Express, lunes a viernes 8:30 de la mañana. Foro TV. Información que nos sorprende. México ocupa el primer lugar internacional en bullying. En mancuerna con periodismo comprometido. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un dictamen que autoriza una demanda contra Barack Obama. Noticias, ideas e historias, lunes a viernes, 9 de la noche. Foro TV. Sin filtro. Una mesa de análisis de opinión sobre temas políticos, nacionales e internacionales. En la opinión de jóvenes universitarios. Sin filtro, domingo, 11 de la noche. Foro TV. En Agenda Pública se habla de los medios desde la perspectiva crítica de Mario Campos y Gabriela Barkentin. Y José Carreño Carlón nos demuestra que los autores clásicos y contemporáneos tienen mucho que decir en la agenda política de hoy en El mundo de los libros y las editoriales. Foro TV. Disminuye el precio del gas LP para el centro del país. Siempre puntual por la tarde, Paola Rojas reúne las noticias más relevantes de México y el mundo. Aumentó a 7 el número de muertos, pero por el calor. Una avioneta cayó en el estacionamiento de un centro comercial en California. A las 3, lunes a viernes 3 de la tarde. Foro TV. Gracias, ya estamos de vuelta. Mire, ya es un clásico hablar de la fiesta de los diputados del PAN. Ya no es nuevo que se trató de una trampa para exhibir de manera pública a un grupo de panistas. Incluso ya es del dominio público que algunos de los diputados bailarines pues fueron echados de algunos de sus cargos, pero lo que no está claro es quién grabó a los diputados. Mire, en la gestión de Gustavo Madero no es nueva la guerra sucia en contra de sus adversarios, pero también es cierto que para que exista un video comprometedor, bueno, pues se necesitan por lo menos dos, es decir, el tramposo y el incauto. O si se quiere, la vida privada es privada y la estupidez casi siempre es pública. ¿No le parece? Ya nos vamos, aquí lo espero la próxima semana. Gracias. Adiós.